Hola, damas y caballeros. ¿Alguna vez, en medio de la noche, cuando la casa está en silencio y todos duermen, has sentido una incomodidad que no sabes nombrar? No es miedo exactamente, tampoco es tristeza. Es como un vacío que se abre dentro del pecho. Un susurro que te dice, ya no soy el mismo. Y no sé si alguien todavía me necesita. A los 50, muchos sienten este temblor secreto. Los hijos hacen su vida. El amor ya no arde como antes. Los amigos se dispersan y uno se queda ahí, frente al espejo, preguntándose, ¿qué queda de mí? Ahora que he dado tanto, si te has sentido así, quiero que sepas algo, no estás solo. Sobre todo, no estás roto. Lo que estás viviendo no es el final de nada. Más bien es la puerta sagrada hacia la verdadera paz. Una puerta que, según las antiguas enseñanzas del Buda, solo se abre cuando dejamos caer el peso que hemos cargado durante décadas. Hoy, vamos a recorrer juntos esta puerta. Vamos a hablar de las 12 cosas que debes dejar atrás después de los 50, si quieres vivir con más serenidad, más alegría, y sí, con más amor propio, no teoría, no frases vacías, sino la sabiduría más tierna, más claro, más humana, la que te devuelve a ti mismo. Permite que esta voz te acompañe. Respira conmigo. Siente cómo, poco a poco, tu corazón se abre a la posibilidad de una vida más ligera. Porque todo empieza aquí, en este instante, cuando decides escuchar con honestidad lo que tu alma lleva tanto tiempo queriendo decirte. Vamos a comenzar. Cuando llegamos a los 50, hay una verdad silenciosa que casi nadie se atreve a pronunciar: el miedo a quedarse solo. No el tipo de soledad que se calma con una llamada o con la compañía superficial de alguien, sino esa soledad profunda, que se siente como una grieta en el alma. Un eco que resuena, incluso cuando estamos rodeados de gente. Es un miedo antiguo, casi infantil, pero que en esta etapa de la vida vuelve con una fuerza inesperada, y no es porque seamos más débiles, sino porque hemos vivido lo suficiente como para saber lo que duele perder. Quizás tú también lo has sentido. Ese instante en que los hijos, ya adultos, salen por la puerta y, de pronto, descubres que la casa es demasiado grande. O ese momento en que vuelves la vista hacia tu pareja y te das cuenta de que hace tiempo que no habláis de verdad. O quizá, como muchas personas en España y Latinoamérica, has perdido a tus padres. Y con ellos se ha ido una parte de tu identidad, de tu raíz. Es extraño. Uno puede tener familia, trabajo, responsabilidades, y aún así sentir un hueco profundo que nada parece llenar. Recuerdo la historia de una mujer sevillana, Carmen, que me dijo una vez: no tengo razones para sentirme sola, pero me siento sola igual. Su madre había fallecido hacía un año y, aunque ella seguía con su vida cotidiana, había una especie de niebla emocional que la envolvía. Echo de menos que alguien me mire como cuando era pequeña, dijo con una sinceridad que me estremeció. Y ahí entendí lo que muchos sentimos. Después de los 50, no es la falta de compañía lo que duele. Es la falta de un refugio emocional. Ese lugar donde uno se siente visto, sostenido, querido sin condiciones. Buda enseñó algo que toca directamente este punto. En este mundo, cada ser debe aprender a ser su propia lámpara. Y cuando escuchamos esto por primera vez, parece duro, incluso frío. Pero si respiramos y lo dejamos entrar, descubrimos que estas palabras son una caricia espiritual.
porque no nos dicen que aceptemos la soledad, sino que aceptemos que la verdadera compañía siempre ha estado dentro de nosotros. ¿Por qué duele tanto la soledad a esta edad? Porque hemos pasado media vida definiéndonos a través de los demás, a través de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Hemos dado, aportado, cuidado, sostenido, y un día, casi sin darnos cuenta, nos preguntamos, ¿quién soy yo? Cuando no estoy sosteniendo a nadie, la psicología moderna lo confirma. Muchos de los sentimientos de vacío en la madurez vienen de haber vivido demasiado tiempo hacia afuera y muy poco hacia adentro. Es como si nuestra energía hubiera estado siempre orientada al mundo externo, y ahora que el mundo parece reclamar menos de nosotros, nos quedamos a solas con una voz interna que no sabemos escuchar. Esa voz, durante años, la hemos ignorado, y aquí es donde las enseñanzas del Buda se vuelven medicina. Cuando te sientes abandonado, en realidad no estás siendo abandonado por los demás. Estás siendo llamado por ti mismo. La soledad no es un castigo, es una invitación. Es la puerta que se abre cuando es momento de volver a casa, a tu corazón, a tu naturaleza interior. Pero claro, nadie nos enseñó a entrar. Nadie nos habló del arte sutil de sentarnos con nuestro propio ser. Imagina esto: te sientas en silencio, cierras los ojos, colocas las manos sobre tu pecho y simplemente observas tu respiración. Al principio, tu mente protestará, te dirá que esto no sirve, que no tienes tiempo, que no estás hecho para meditar, pero si permaneces unos minutos, sentirás algo imperceptible, una presencia cálida, suave, que siempre estuvo ahí. Es tu propio refugio, el refugio que no envejece, que no depende de nadie, que no te abandona jamás. Este ejercicio, aparentemente simple, es una de las prácticas más transformadoras que existen, porque te enseña a no buscar fuera lo que solo se puede encontrar dentro. Y cuando empiezas a cultivar esa relación contigo mismo, la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un templo. Dejas de mendigar afecto y comienzas a ofrecerte amor. Dejas de sentirte vacío y comienzas a estar lleno de ti. En muchas familias españolas y latinoamericanas, el valor de la unión, de la cercanía emocional, es algo sagrado. Y cuando llega un momento de distancia o pérdida, el choque es más fuerte que en otras culturas. Pero también es cierto que estas mismas raíces culturales nos ofrecen una clave poderosa: la capacidad de amar profundamente. Esa fuerza, cuando se gira hacia adentro, es una bendición. Es la misma fuerza que ahora puedes utilizar para sostenerte a ti mismo, para darte la ternura que quizás nunca supiste darte. Quiero que escuches esto con atención. No estás solo, ni lo has estado nunca. El dolor que sientes no es ausencia, es un llamado a descubrir que tu paz, tu valor y tu plenitud no dependen de nadie más. Y si en este instante hay lágrimas, si hay un nudo en la garganta, déjalo estar. Es normal, es bello. Significa que tu corazón está despierto y que estás listo para sanar. Respira. Permite que esta calma se asiente en ti como el sol que cae sobre una plaza en Granada al final de la tarde. Siente que perteneces, no porque alguien esté contigo, sino porque tú estás contigo. Y ahora que has dado este primer paso hacia tu refugio interior, permíteme guiarte hacia algo todavía más profundo, porque hay una carga que pesa incluso más que la soledad.
una carga que muchos llevan sobre los hombros durante décadas y que hoy, aquí, vamos a empezar a soltar. Dicen que, después de los 50, una parte de nosotros empieza a vivir más en la memoria que en el presente. Es como si el tiempo, con su paso silencioso, nos obligara a mirar hacia atrás los errores que cometimos, las palabras que no dijimos, las oportunidades que no aprovechamos, las decisiones que tomamos desde el miedo. Y aunque sabemos que el pasado no puede cambiarse, seguimos visitándolo como si buscáramos algo ahí dentro, sentido, alivio. Pero lo que suele ocurrir es que, en lugar de alivio, lo que encontramos es una punzada de tristeza, una especie de si tan solo que se clava hondo, como una espina que no hemos podido sacar. Quizá tú también lo has sentido. Ese momento en el que te sorprendes recordando una escena antigua, casi como si hubiera ocurrido ayer, tal vez una discusión con alguien que amabas, un hijo al que no escuchaste lo suficiente, un padre al que no abrazaste más, en una oportunidad profesional que dejaste pasar porque creías que no eras capaz. A veces son cosas pequeñas, a veces son heridas grandes, pero todas, de algún modo, pesan, y ese peso se vuelve más evidente a medida que cumplimos años. Porque sabemos que ya no tenemos el mismo tiempo para reparar lo que quedó roto. Recuerdo a un hombre argentino, Miguel, de 60 años, que me contó que llevaba más de 3 décadas arrastrando un remordimiento. Cuando era joven, en un momento de orgullo y torpeza, se distanció de su hermano. Nunca llegó a pedirle perdón. Los años pasaron, la vida siguió, pero el hermano falleció sin que pudieran reconciliarse. Me levanto cada día con ese vacío. Me dijo, es como un hueco que no se llena con nada. Y al escucharlo entendí algo que muchos viven en silencio. No siempre es la pérdida lo que duele más, sino la oportunidad perdida de haber amado mejor. El Buda enseñó que el pasado es un sueño, una sombra, una huella en el agua. Pero los seres humanos tenemos la costumbre de aferrarnos incluso a esas sombras. Nos hipnotiza la ilusión de que, si pensamos lo suficiente en algo que ya pasó, de alguna forma lo solucionaremos. Como si revivir un error pudiera deshacerlo. Pero el pasado, por más que lo revisemos una y otra vez, seguirá siendo el pasado. Lo que sí podemos transformar es la forma en que vivimos con él. La psicología moderna lo explica con claridad. La culpa crónica no nace del hecho en sí, sino de la manera en que nos contamos la historia. Es la voz interior que repite una y otra vez, deberías haberlo sabido, podrías haber sido mejor, no actuaste como debías. Esa voz se parece a un juez severo que nunca duerme, pero no es la voz de nuestra sabiduría ni de nuestra compasión, es la voz del miedo. Miedo a no haber sido suficiente, miedo a no merecer amor, miedo a que nuestros errores nos definan para siempre. Pero escucha bien esto, nadie llega a los 50 sin cicatrices. Todos, absolutamente todos, hemos fallado en algo importante, y aún así, seguimos aquí, capaces de cambiar, de amar, de aprender, de repararnos, para liberar la culpa. El Buda enseñó un camino simple pero profundo: observar el pasado con amor, no con castigo. Comprended que, en cada momento de nuestra vida, actuamos según la conciencia y la madurez que teníamos. Si hubiéramos sabido más, habríamos hecho más. Y esa verdad, tan sencilla, es una medicina contra el autorreproche constante, contra esa tendencia
que muchos mayores en España y Latinoamérica tienen de castigarse por lo que ya no pueden modificar. Quiero que hagas un ejercicio conmigo, algo pequeño pero poderoso. Cierra los ojos por un instante, respira hondo, piensa en eso que te pesa, la frase no dicha, el abrazo no dado, la oportunidad no aprovechada, la decisión que ahora cambiarías y ahora, mírate a ti mismo tal como eras en ese momento. No tú ahora, con la experiencia y la madurez acumuladas, sino tú entonces, con el corazón que tenías, con los miedos que te acompañaban, con las limitaciones y heridas que arrastrabas. Podías haberlo hecho mejor, tal vez sí, tal vez no, pero hiciste lo que pudiste con lo que sabías. Y eso, querido amigo, querida amiga, es suficiente. La culpa no sana nada, pero la comprensión lo sana todo. Hay un antiguo ritual budista, muy sencillo, que sirve para liberar el peso del pasado. Se llama Samhoi, o arrepentimiento consciente. No es un castigo, ni una confesión, ni una obligación. Es una forma de mirarte con honestidad y ternura. Consiste simplemente en colocar las manos sobre el corazón y decir, en silencio o en voz baja, perdono mi ignorancia pasada. Agradezco lo que esta experiencia me enseñó. Y hoy elijo vivir en paz. Hazlo cada noche durante 7 días. Verás cómo tu cuerpo se aligera, cómo duermes mejor, cómo el nudo en el estómago empieza a deshacerse. Porque cuando la mente suelta las cadenas del remordimiento, el corazón recupera su fuerza natural. En la cultura española y latinoamericana, donde el sentido de la familia, del deber y del honor es tan profundo, el arrepentimiento puede convertirse fácilmente en una carga que dura toda la vida. Pero esa misma fuerza emocional, cuando se transforma, es también un motor de liberación. Porque quien ama profundamente también puede perdonarse profundamente. Quiero decirte algo con mucha suavidad, casi como un susurro. El pasado no tiene nada nuevo que decirte. Lo que necesitabas aprender de él, ya lo aprendiste. El resto es solo dolor repetido. Permítete descansar. Permite que el peso caiga. Imagina que estás caminando por una calle antigua de Salamanca, o por una rambla soleada en Barcelona, y que decides dejar una piedra al borde del camino. Una piedra que llevabas en el bolsillo desde hace décadas. Mírala ahí, quieta, inmóvil, y reconoce que ya no te pertenece. Ya no es tu carga, porque la vida, a esta edad, no debe vivirse mirando hacia atrás, sino hacia la luz que aún te queda por delante. Y ahora que el pasado empieza a soltarte, quiero llevarte hacia otro descubrimiento aún más liberador. Algo que, si no lo sueltas, seguirá robándote energía, tiempo y paz. Hay un cansancio que llega sigilosamente después de los 50. No es el cansancio físico, ese que se alivia con dormir bien o con un descanso breve. Es un cansancio más profundo, casi existencial, que surge de haber pasado toda una vida intentando satisfacer las expectativas de los demás. Es ese agotamiento que siente quien siempre dijo sí aunque quería decir no. Quien hizo de la entrega una costumbre y del sacrificio un modo de vivir. Y lo más doloroso de todo es que muchas veces quienes más se han dedicado a hacer felices a los demás son precisamente quienes más olvidaron su propia felicidad. Quizás tú también lo has sentido. Ese peso de ser el fuerte de la familia, la que siempre está ahí, el que nunca falla, la que sostiene todo. Ese rol que asumiste hace décadas tal vez sin darte cuenta y que ahora, a esta edad, comienza a oprimirte.
porque llega un momento en la vida en el que ya no puedes seguir ignorando tus propias necesidades, un momento en el que el alma susurra cada vez con más claridad. Y yo, cuando me toca a mí, recuerdo a una mujer de Estambul, Lamada Leila, que me contó algo que aún resuena en mi corazón. Su vida había sido un acto continuo de servicio a sus hijos, a su marido, a sus padres, incluso a sus vecinos. No sé quién soy cuando no estoy cuidando de alguien, me dijo, y en esa frase descubrí una herida compartida por millones de personas en España, Turquía y toda Latinoamérica, la idea de que nuestro valor proviene únicamente de lo que damos, nunca de lo que somos. El Buda enseñó, cada ser es dueño de sus actos. Una frase aparentemente simple, pero que encierra una verdad profunda. No somos responsables de la felicidad de nadie más. Podemos acompañar, apoyar, amar, pero no podemos vivir por otros. Y cuando intentamos hacerlo, perdemos inevitablemente nuestra propia energía vital. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de complacer a los demás? La respuesta es compleja y tierna a la vez. Muchos crecimos con la idea de que amar es sinónimo de sacrificarse, que ser buen hijo implica obedecer siempre, que ser buena madre implica renunciar a uno mismo, que ser buen esposo o esposa implica poner la paz del otro por encima de la propia. Y aunque estas ideas nacen del cariño, también pueden convertirse en prisiones invisibles. La psicología lo explica con claridad. El hábito de complacer a los demás nace del miedo al rechazo. Tememos que, si ponemos límites, nos dejen de querer. Tememos que, si decimos no, nos juzguen. Tememos que, si pensamos en nosotros mismos, nos llamen egoístas. Pero en esa confusión, olvidamos algo esencial. No se trata de elegir entre uno mismo y los demás. Se trata de elegir la verdad. Y la verdad es que nadie puede dar amor verdadero cuando vive agotado. He sentido vacío. Leila me confesó algo que me desgarró. A veces, cuando hago todo por todos, siento que me desaparezco. ¿Te suena familiar esa sensación de volverte pequeña dentro de tu propia vida? De no reconocerte, de haber perdido tu esencia en medio de las responsabilidades. Es una señal clara de que tu alma pide un cambio. El camino budista propone una práctica sencilla pero liberadora, el arte de decir no desde la compasión. No es un no agresivo, ni egoísta, ni distante. Es un no que nace de la claridad interior, un no que dice honro tus necesidades, pero también honro las mías. Es un equilibrio sutil entre la bondad y la honestidad. Quiero que imagines una escena. Estás sentado en la cocina de tu casa, tal vez en Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México. Hay una taza de café o té caliente frente a ti. Respiras. Entras en contacto contigo mismo y alguien te pide algo que no quieres o no puedes dar. Y esta vez, en lugar de forzarte, simplemente dices, hoy no puedo. Sin explicaciones largas, sin justificarte, sin culpa. ¿Sabes qué ocurre cuando haces esto? La vida no se derrumba. El mundo no se cae. Los demás aprenden a respetarte y lo más importante, tú empiezas a volver a ti, porque cada vez que dices sí cuando quieres decir no, te traicionas. Pero cada vez que dices no desde la verdad, te recuperas un poco. En muchas culturas hispanas, la entrega desmedida se celebra como virtud. Frases como primero los demás, hay que aguantar, no hagas olas, han moldeado generaciones enteras. Pero llega un punto en la madurez en el que estas enseñanzas dejan de servir, porque la vida, en este tramo,
Ya no necesita que te sacrifiques, necesita que despiertes. Quiero que escuches esto con profundidad. Decir, no también es un acto de amor hacia ti, un acto de amor hacia tu paz, un acto de amor hacia quienes te rodean, porque cuando tú estás bien, tu presencia es más auténtica, más cálido, más verdadera. Hay un ejercicio que recomiendo mucho cada mañana. Antes de comenzar el día, ponte una mano en el corazón y pregúntate, ¿qué necesito hoy para estar en paz? Y escucha la respuesta. Puede ser descanso, puede ser silencio, puede ser tiempo para ti. Puede ser decir que no há algo que no te corresponde. Cuando escuchas esa voz interior, cuando aprendes a respetarla, empiezas a reconstruir la relación contigo mismo. Recuerda, esto no viniste al mundo para cargarlo entero sobre tus hombros. Viniste para experimentar la vida, para amar y ser amado, para crecer espiritualmente, para descubrir tu propio camino. Y ese camino nunca estará en un lugar donde te obligues a complacer a todos, menos a ti. Quizás este sea el primer momento en décadas en el que alguien te dice, tú también importas, tú también mereces descanso, tú también mereces decir que no, tú también tienes derecho a cuidarte. Respira profundamente. Siente cómo, al soltar esta necesidad de aprobación, tu pecho se abre un poco más, como si el aire entrara con más libertad, porque es así. Cuando dejas de complacer al mundo, recuperas el espacio donde tu alma puede finalmente respirar. Y ahora que has comprendido esto, quiero acompañarte hacia una liberación aún más profunda. Porque hay relaciones, vínculos y dependencias que, si no se sueltan, continúan robando tu energía, tu tiempo y tu paz interior. A cierta edad, uno empieza a ver con más claridad las relaciones que le nutren y las que le desgastan. A los 20, uno tolera lo que sea. A los 30, se esfuerza por reparar lo irreparable. A los 40, empieza a cansarse. Pero es después de los 50 cuando surge una verdad luminosa y contundente. Ya no tenemos tiempo para relaciones que nos rompan el alma. Y sin embargo, seguimos atrapados muchas veces en vínculos que nos quitan más de lo que nos dan. ¿Por qué ocurre esto? Porque a pesar del dolor seguimos aferrados. Quizás tú también has vivido este tipo de relación, una relación desigual, donde tú das y das, mientras el otro toma, exige, cala o te ignora. Tal vez sea una pareja que se volvió fría, distante, impredecible, o un familiar que siempre critica, siempre juzga, siempre espera algo de ti, pero nunca te ofrece verdadera presencia. O un amigo que solo aparece cuando necesita algo. A esta edad, ya no se trata de grandes dramas, sino de microheridas diarias, comentarios hirientes, silencios que pesan, falta de respeto, indiferencia emocional. Y estas pequeñas heridas, acumuladas durante años, pueden perforar hasta el corazón más fuerte. Recuerdo el caso de un hombre de Madrid, llamado José Luis. Tenía 55 años cuando descubrió que llevaba media vida siendo tratado como una opción y no como una prioridad. Su pareja, con la que compartía una relación de décadas, lo hacía sentir invisible. Siento que podría desaparecer un día entero y no lo notaría. Me confesó, su voz no tenía rabia, sino una tristeza antigua, profunda. Es ese tipo de cansancio emocional que uno ya no sabe cómo nombrar, pero que le roba el brillo a la mirada y el entusiasmo a los días. El Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento. Y aunque esta frase suena repetida, la verdad es que pocas veces entendemos su profundidad. No sufrimos porque amamos,
Sufrimos porque nos aferramos. Nos aferramos a lo que ya no está vivo, a lo que ya no nos elige, a lo que ya no vibra con nosotros. Nos aferramos por miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a comenzar de nuevo, miedo a no ser suficientes. La dependencia emocional es un terreno sutil, no llega de golpe, se instala poco a poco. Te acostumbras a aceptar migajas pensando que es cariño. Te acostumbras a justificar lo que te hiere. Te acostumbras a pensar que tal vez eres tú quien tiene el problema y sin darte cuenta, dejas de escuchar tu propia voz. Dejas de ponerte en primer lugar. Dejas de tratarte con la dignidad que mereces. La psicología reconoce este patrón como adaptación al malestar. Es cuando el corazón se acostumbra al dolor porque teme más al vacío que podría venir después. Pero escucha esto con profundidad. El vacío no es enemigo. El vacío es lo que deja espacio para lo nuevo. Y muchas personas no encuentran la paz simplemente porque no se permiten cerrar la puerta de lo que les hace daño. Hay una pregunta que quiero que te hagas. Si la persona que más te quiere viviera lo que tú estás viviendo en esa relación, ¿le aconsejarías quedarse? Si la respuesta es no, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No por impulsividad, no por orgullo, sino por amor propio. Quiero proponerte una mirada budista hacia este tipo de vínculos. Cuando alguien te trata con indiferencia o irrespeto, no está mostrando tu valor. Está mostrando sus propias sombras, sus vacíos, sus heridas, su incapacidad de amar. Y tú, por costumbre o por miedo, has tomado esas sombras como si fueran un reflejo de ti. Pero no lo son. Tu valor jamás depende de cómo otro te trate. Tu paz jamás debe depender del humor, la atención o la validación de alguien más. Tú eres un ser completo, tino, luminoso, aunque hayas olvidado verlo. El camino para liberarse de una relación tóxica no comienza cortando vínculos externos, sino reconectando con tu interior, porque si no sanas tu herida, puedes romper esa relación solo para repetir el mismo patrón con otra persona. La verdadera liberación empieza con una pregunta: ¿qué parte de mí cree que no merece más? Cuando miras dentro de ti con honestidad, cuando reconoces el miedo que se oculta detrás del apego, algo empieza a aflojarse. No es rápido, no es fácil, pero es posible y sobre todo, es necesario. Hay una práctica de meditación que ayuda enormemente en este proceso. Se llama cortar los hilos. No es literal, es emocional. Imagina a esa persona frente a ti. Respira hondo. Visualiza los lazos invisibles que os unen: expectativas, miedos, recuerdos, culpas, dependencias. Y uno por uno, con suavidad, imagina que los sueltas. No los rompes con violencia, los sueltas con amor, porque soltar no es odiar, soltar no es vengarse, soltar no es castigar, soltar es reconocer que tu alma merece descansar. Muchas personas en España y Latinoamérica sienten culpa al alejarse de vínculos dañinos por el profundo valor que damos a la familia, al compromiso, a la lealtad. Pero déjame recordarte algo. La lealtad nunca debe ser hacia el sufrimiento. La lealtad siempre debe comenzar por ti. Honrar a tu familia no significa tolerar abusos. Amar no significa soportar indiferencia. Ser buena persona no significa permitir que otros te apaguen la luz. Quiero decirte algo con mucha ternura. Si alguien te usa, te ignora, te manipula o te hiere, no es tu alma la que debe cambiar. Es tu distancia la que debe crecer. Alejarse no es traicionar. Alejarse es elegir vivir. Y si tu corazón se rompe al pensar en soltar a alguien,
Recuerda esto, es mejor un corazón que sana en libertad, que un corazón que se consume en una prisión emocional. Respira. Coloca una mano sobre tu pecho. Siente tu propia presencia, tu calor, tu fuerza, tu vida. Estás aquí y mereces paz. Mereces amor verdadero. Mereces vínculos que te eleven, no que te desgasten. Mereces sentirte visto, respetado, valorado. Y ahora que empezamos a cortar estos hilos invisibles que te atan al sufrimiento, quiero acompañarte hacia una transformación aún más profunda, la transformación del ritmo de vida que te está consumiendo sin que te des cuenta. Hay un momento en la vida, y suele llegar después de los 50, en el que el cuerpo comienza a hablar más fuerte que la mente. Lo hace a través del insomnio, del cansancio constante, de la presión en el pecho, de ese nudo en la garganta que aparece sin razón aparente. Es como si el cuerpo dijera, basta, ya no puedo seguir corriendo. Ve. Sin embargo, seguimos corriendo detrás de obligaciones, detrás de preocupaciones, detrás de expectativas que ya ni siquiera recordamos quién nos impuso. El estrés crónico es, quizás, la enfermedad silenciosa de nuestra época. No hace ruido, no provoca escándalos, no nos obliga a detenernos de golpe, pero va desgastando cada rincón del alma. Se instala en la musculatura, en la respiración, en la expresión del rostro, a veces, incluso en la forma en que hablamos o caminamos. Muchas personas, especialmente después de los 50, sienten que han vivido tanto tiempo en modo supervivencia que ya no recuerdan cómo se siente vivir en modo presencia. En México conocí a una mujer llamada Teresa. Tenía 52 años. Trabajaba en 2 empleos y cuidaba a una madre enferma. Cuando nos sentamos a conversar, me dijo una frase que no olvidaré jamás. No sé qué se siente estar en paz. Llevo años sobreviviendo, no viviendo. Y mientras la escuchaba, vi en sus ojos el cansancio de miles de personas que han llevado el mundo entero en sus hombros. Cansancio físico, sí, pero aún más, cansancio emocional. El Buda dijo, habita en el momento presente, porque ahí la vida te está esperando. Pero, ¿cómo habitar el presente cuando la mente está atrapada entre el pasado que dolió y el futuro que asusta? ¿Cómo vivir lentamente en un mundo que premia la velocidad y castiga la calma? Para comprenderlo, necesitamos detenernos un momento, no detener nuestra vida, sino detener la forma en que la respiramos. El estrés no es solo mental, es biológico. Nuestro cuerpo, cuando vive alertado constantemente, libera hormonas que lo mantienen en estado de amenaza. Y eso, con los años, se convierte en una prisión invisible, una prisión donde la ansiedad manda, donde el descanso no descansa, donde la noche no tranquiliza. Pero el cuerpo también guarda un secreto. Puede volver a la calma. Solo necesita permiso. Solo necesita espacio. Solo necesita que dejemos de vivir como si cada día fuera una carrera. Quiero que imagines por un instante cómo sería tu vida si empezaras a caminar más despacio, si bajaras la voz cuando hablas contigo mismo, si trataras tus pensamientos con la misma ternura con la que tratarías a un niño cansado, porque dentro de ti vive precisamente eso, un niño agotado de décadas de exigencia, de autocrítica, de perfeccionismo, de miedo a fallar. La práctica budista propone una medicina sencilla y profundamente transformadora. La meditación caminada no requiere cojines especiales, ni lugares sagrados, ni ropa particular.
Solo requiere tu presencia. Consiste en caminar muy despacio, más despacio de lo que tu mente considera normal, sintiendo cada paso como si fuera el primero que das en tu vida. Un pie. Respiras. El otro pie. Respiras. Y así, poco a poco. Tu mente, acostumbrada a correr, se rinde porque el cuerpo le muestra el camino hacia la calma. Teresa, la mujer mexicana, comenzó a hacer esta práctica 5 minutos cada mañana. 5 minutos. Después de 2 semanas, me escribió diciendo, por primera vez en años, me levanté sin sentir que estaba a punto de fallar. 5 minutos. Nada más. Y sin embargo, ese pequeño ritual abrió un espacio dentro de ella que llevaba décadas cerrado, pero no se trata solo de caminar, se trata de la actitud con la que nos acercamos a nuestra propia vida. El estrés, a esta edad, muchas veces no viene de lo que hacemos, sino de cómo pensamos mientras lo hacemos. Viene de la autoexigencia, viene del miedo a no llegar, viene del hábito de ponernos siempre los últimos en nuestra propia lista, viene de pensar que todo depende de nosotros. La cultura hispana tiene un profundo sentido de responsabilidad. Somos pueblos que cuidan, que sostienen, que acompañan. Pero también somos pueblos que cargan demasiado. Nos enseñaron a ser fuertes, pero no nos enseñaron a descansar. Nos enseñaron a luchar, pero no a soltar. Nos enseñaron a resistir, pero no a pedir ayuda. Quiero invitarte, con mucha ternura, a hacer algo que quizá no has hecho en años. Detenerte, no dejarlo todo, no abandonar responsabilidades, no hire, solo detenerte, respirar, sentir, observar tu cuerpo sin exigirle, observar tu mente sin juzgarla, observar tu día sin acelerarlo. Hay un ritual nocturno que enseño a menudo, muy simple. Antes de dormir, siéntate en silencio. Pon una mano sobre el pecho y otra sobre tu abdomen. Cierra los ojos. Respira y repite. Muy despacio. Estoy a salvo. Estoy en casa. Puedo descansar. Hazlo durante unos minutos. Notarás cómo la respiración se hace más profunda, cómo los hombros bajan, cómo el ritmo interno cambia. Esta práctica, aparentemente pequeña, reduce el cortisol, la hormona del estrés, y prepara la mente para un sueño reparador. No subestimes la suavidad. La suavidad también cura. Y ahora escucha esto. Tu vida no debe medirse por cuántas cosas haces, sino por cuánta paz sientes mientras las haces. A esta edad, la verdadera riqueza no es el dinero, ni el éxito, ni la aprobación ajena. La verdadera riqueza es la tranquilidad, dormir bien, respirar sin prisa, zapatitnet, vivir con conciencia, caminar sin correr hacia ninguna parte. Si miras hacia atrás, verás que muchas de las cosas por las que te preocupaste durante décadas no merecían tanto miedo. La vida, misteriosamente, siempre ha sabido sostenerte y te sostendrá ahora también. Si tú te permites soltar el ritmo frenético que ya no corresponde a esta etapa, respira, escucha tu cuerpo, hazle caso. Él sabe, Él recuerda, Él te está pidiendo tiempo, cariño, presencia. Y ahora que has aprendido a detenerte, quiero llevarte hacia otro obstáculo. Si no se suelta, puede nublar tu corazón el peso del orgullo, del yo, del ego que tantas veces nos separa de quienes amamos. Hay una verdad que descubrimos tarde en la vida. Muchas de las discusiones,
de los silencios dolorosos, de las distancias que se crearon con quienes amamos, no nacieron por falta de cariño, sino por exceso de ego. Y el ego no es más que ese pequeño guardián interior que cree que debe tener siempre la razón, que teme quedar expuesto, que se siente amenazado por cualquier crítica o desacuerdo. Después de los 50, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de cuántas veces perdimos paz por defender una idea, una postura, un orgullo que hoy ya no significa nada. Quizás tú también lo has vivido. Esa discusión con un hijo que se hizo adulta sin que nadie lo planeara. Ese malestar con tu pareja que comenzó por un comentario pequeño, casi insignificante, que el orgullo convirtió en una herida. Ese desencuentro con un hermano o un amigo que se estiró durante años, no porque el amor faltara, sino porque nadie quiso dar el primer paso. En esos momentos, uno no lo ve. Uno cree que se está defendiendo, que se está protegiendo, que no puede ceder porque si cedo una vez, me tomarán por débil. Pero lo que realmente ocurre es que nos quedamos atrapados en el personaje del yo y perdemos el contacto con la verdad del corazón. Recuerdo a un hombre de Sevilla llamado Antonio. Era un padre querido, trabajador, responsible, pero tenía una dificultad, incapacidad para pedir perdón. Su hija, ya en sus 30, le reprochaba que siempre imponía su opinión, que nunca escuchaba de verdad. Antonio se justificaba diciendo, no quiero que me falte el respeto. Pero la realidad era otra. Su ego confundía diferencia con amenaza. Un día, durante una conversación larga y honesta, me dijo, creo que llevo toda la vida discutiendo por no querer sentirme vulnerable. Y ahí estaba el secreto. El ego no es un monstruo, es un niño asustado. El Buda enseñó, no hay un yo permanente, todo cambia, todo fluye. Y sin embargo, pasamos la vida protegiendo una identidad rígida, como si fuéramos de piedra, pero no lo somos. Somos agua, somos tiempo, somos aprendizaje, somos transformación. El problema aparece cuando dejamos que nuestro orgullo, ese pequeño guardián interior, se crea más importante que nuestras relaciones, que nuestra paz, que nuestra capacidad de amar. ¿Por qué cuesta tanto soltar el ego después de los 50? Porque hemos pasado décadas construyendo una imagen de quienes creemos ser fuerte, independiente, correcta, justa, responsible, intouchable. Y cualquier cosa que amenace esa imagen, una crítica, un desacuerdo, una conversación incómoda, nos provoca resistencia. Pero esa resistencia no nos protege, nos separa. La psicología lo explica con claridad. El ego es un sistema de defensa. Su tarea principal es evitar que sintamos dolor emocional. Por eso reacciona, por eso se endurece, por eso quiere tener la razón. Pero cuando empezamos a vivir desde la conciencia, comprendemos algo profundo. Tener la razón no da felicidad. Mantener el orgullo no repara relaciones. Defenderse constantemente no trae paz. Lo que trae paz es la humildad de decir, también me equivoco. La humildad de reconocer, no lo sé todo. La humildad de ver, mis palabras pueden herir, igual que las de los demás. La humildad de escuchar, de abrir espacio, de permitir que el amor sea más importante que el orgullo. Imagina por un momento que estás en esa discusión que aún guardas en la memoria, esa que quizá te dolió más de lo que muestras. Ahora imagina que en ese momento, en vez de defenderte, hubieras dicho, cuéntame cómo te sientes. Quiero entenderte. ¿Cómo habría cambiado todo
¿Cuántas lágrimas, cuántos silencios, cuántos años se habrían salvado cuando soltamos el ego? No perdemos poder, ganamos libertad. Libertad para hablar sin miedo. Libertad para escuchar sin defendernos. Libertad para amar sin armaduras. Libertad para reconciliarnos con quienes importan realmente. Hay una práctica budista que transforma profundamente las relaciones. Se llama escucha sin yo. Consiste en oír al otro sin preparar una respuesta, sin juzgar, sin interpretar, sin anticipar. Solo escuchar, con el corazón abierto, con la presencia completa, con la intención de comprender, no de ganar. Y cuando uno escucha así, algo milagroso ocurre. La otra persona también baja sus defensas. Porque el ego solo lucha cuando se siente atacado, pero cuando se siente escuchado, se ablanda. Quiero proponerte un ejercicio sencillo. Piensa en alguien con quien hoy tienes tensión o distancia. Puede ser un hijo, una pareja, un hermano, un amigo. Ahora, imagina que lo tienes frente a ti. Observa su rostro, observa su cansancio, su dolor, su historia. Recuerda que esa persona también carga heridas que tú no conoces. Respira y en silencio, dile: elijo comprenderte, no vencerte. Esta frase, tan suave, tiene el poder de transformar vínculos que llevan años congelados. En la cultura española y latinoamericana, el orgullo siempre ha tenido un peso particular. Frases como yo no doy mi brazo a torcer. A mí nadie me pisa. Si quiere hablar, que venga él primero, crean muros emocionales que nos impiden avanzar. Pero ahora, después de los 50, ya no necesitamos esos muros. Lo que necesitamos son puentes que nos acerquen, puentes que nos permitan pedir perdón cuando haga falta, puentes que nos permitan abrazar sin condiciones, puentes que nos devuelvan a quienes amamos antes de que sea demasiado tarde. El orgullo separa, la humildad une, y en esta etapa de la vida, la unión es más valiosa que nunca, porque la vida es corta, porque el tiempo pasa rápido, porque el corazón, cuando no lo escuchamos, se endurece, y porque el amor, cuando no lo cuidamos, se enfría. Pero tú estás aquí, estás despierto, estás consciente, y eso significa que todavía puedes transformar tus relaciones, todavía puedes sanar, todavía puedes elegir la paz sobre la razón, todavía puedes dejar que tu corazón vuelva a ser suave. Respira hondo. Siente el alivio que llega cuando no necesitas ganar, demostrar, deféndete. Siente cómo el pecho se afloja, cómo el aire entra mejor, cómo el cuerpo agradece esta rendición. Porque soltar el ego no es perder, es volver a casa. Y ahora que has aprendido a suavizar el yo, quiero guiarte hacia otro obstáculo silencioso que roba la alegría a muchos después de los 50. La comparación constante con los demás. Hay una trampa silenciosa que acompaña a muchos después de los 50. La comparación no llega de golpe, ni con violencia. Llega en forma de pensamiento breve, casi inocente. Mira cómo envejece ella. Ojalá yo también. Él tiene más dinero que yo. Ellos viajan. Yo no. Mis amigos ya están jubilados. Yo sigo luchando. A esa edad yo pensé que tendría otra vida. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestro valor con reglas que nunca fueron nuestras. La comparación es como una sombra que siempre va un paso detrás, esperando un momento de debilidad para aparecer. Surge cuando miramos fotos en redes sociales,
cuando vemos a un vecino comprarse un coche nuevo, cuando un amigo parece más feliz o más libre, cuando alguien de la misma edad parece tener una vida mejor. Pero la comparación no revela la verdad, revela nuestras inseguridades. Recuerdo a una mujer chilena llamada Verónica. Tenía 58 años y una tristeza que no sabía nombrar. Decía: no entiendo por qué mi vida me pesa tanto, si no me falta nada. Pero cuando comenzamos a hablar con calma, la verdad emergió. Llevaba años comparando su vida con la de su hermana menor. Él la viaja, tiene pareja, tiene energía. Yo siento que me quedé atrás. Esa frase, me quedé atrás, es el resultado perfecto de la comparación, porque la comparación siempre nos ubica en un lugar de pérdida, nunca de plenitud. El Buda enseñó: cada ser camina por un sendero distinto. Compararlos es ignorar su naturaleza. No hay vida igual a otra. No hay destino igual al tuyo. No hay ritmo que debas imitar. La comparación nace cuando olvidamos esta verdad y miramos la vida de los demás como referencia de la nuestra. Pero eso es injusto contigo mismo. Tu historia no es la suya. Tus heridas no son las suyas. Tu aprendizaje no es el suyo. Tus batallas no son las suyas. La psicología moderna lo confirma. Compararse aumenta la ansiedad, la tristeza y la sensación de insuficiencia, no porque los otros vivan mejor, sino porque nuestra mente crea una versión idealizada de sus vidas y la usa para castigarnos. Pero nadie publica sus noches de angustia, nadie enseña sus miedos, nadie comparte sus fracasos, nadie muestra las lágrimas que caen cuando nadie mira. Cuando te comparas, no te comparas con la vida real de alguien, te comparas con una ilusión. Quiero invitarte a una reflexión profunda. Si hubieras vivido exactamente lo mismo que esa persona con la que te comparas, sus penas, sus circunstancias, sus traumas, sus pérdidas, tendrías su vida, sus resultados, sus decisiones. La verdad es que no, porque cada corazón lleva un paisaje distinto dentro, y tú has hecho lo mejor que has podido dentro del paisaje que te tocó caminar en España, en Latinoamérica, en Turquía. Es común comparar. Tu primo ya logró esto. Mira cómo viven ellos. Fulanito ya tiene nietos. Mengana se mantiene joven. A tu edad yo ya había. Estas frases, heredadas culturalmente, pesan como piedras en el alma, porque no son solo comparaciones, son juicios disfrazados de consejos, y muchos los guardamos tan dentro que ahora, décadas después, siguen formando el filtro con el que nos miramos. Pero déjame decirte algo con calma y sinceridad: no estás atrasado, no estás adelantado. Estás exactamente donde debes estar para aprender lo que tu alma vino a aprender. Todos envejecemos distinto, todos amamos distinto, todos sanamos distinto. Todos llegamos al despertar en momentos diferentes. El verdadero daño de compararse no está en mirar a los demás, sino en olvidar mirarte a ti con ternura, porque cuando te comparas, te asumes menos que, y un corazón que se siente menos se va apagando poco a poco. Hay un ejercicio que recomiendo profundamente y que ha transformado a muchas personas. Se llama práctica de metta, o meditación de la bondad amorosa. Consiste en dirigir buenos deseos, primero hacia ti mismo y luego hacia los demás. Cuando te descubras comparando, detente un momento, respira, pon una mano en el corazón y repite suavemente: que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo esté protegido, que yo viva con alegría,
Después, piensa en la persona con quien te comparaste. Respira de nuevo y di que tú seas feliz, que tú estés en paz, que tú estés protegido, que tú vivas con alegría. Este pequeño acto transforma la comparación en compasión, transforma la envidia en libertad, transforma el resentimiento en aceptación, porque cuando deseas sinceramente la felicidad de otro, ya no sientes que compites con él. Comprendes que la vida no es una carrera, es un viaje sagrado, y cada quien lo hace a su propio ritmo. Quiero invitarte también a mirar tu vida con una pregunta sencilla. ¿Qué he hecho bien? No qué me falta. No qué logré comparado con otros, sino qué he hecho bien. Te sorprenderías al ver cuántas respuestas surgen. Has amado, has sobrevivido, has perdonado, has cuidado, has sostenido, has madurado, has aprendido, has resistido días que parecían imposibles. Has seguido adelante incluso cuando no tenías fuerzas. Eso, querido amigo, querida amiga, no se compara con nada. Eso es valioso. Eso es tuyo. Eso es sagrado. Respira profundo ahora. Deja que esta verdad entre. La comparación es un hábito, no una identidad. Como todo hábito, puede deshacerse. Solo necesitas conciencia, paciencia y un poco de amor hacia ti mismo. Y ahora que has comenzado a soltar esa mirada dura que te compara con el mundo, quiero acompañarte hacia otro nudo interior muy común. A partir de los 50, el miedo a no tener suficiente, el peso de la inseguridad financiera, esa ansiedad que, poco a poco, puede robar la paz si no se comprende. Hay un miedo que comienza a hacerse más fuerte después de los 50, el miedo a no tener suficiente, no suficiente dinero, no suficiente seguridad, no suficiente estabilidad para envejecer con dignidad. Es un miedo silencioso, pero profundo, que aparece a veces al revisar las cuentas, otras veces al pensar en la jubilación y otras en esos momentos en los que el futuro se vuelve una sombra incierta. Y aunque a muchos les cuesta admitirlo, este temor no tiene que ver únicamente con lo material, sino con el deseo humano de sentirse seguro, cuidado, protegido. Quizás tú también lo has sentido. Ese pequeño nudo en el estómago cuando piensas, ¿y si me enfermo? O ese suspiro que sale cuando miras tus ahorros y piensas, no sé si esto alcanzará. O esa preocupación constante por los hijos, por no ser una carga, por mantener tu independencia, por evitar pedir ayuda. Este miedo tiene muchas formas, pero el origen suele ser el mismo, la sensación de que el futuro es más grande que tu capacidad de sostenerlo. En España conocí a un hombre llamado Ramón. Tenía 60 años. Había trabajado toda su vida. Y aún así vivía obsesionado con la idea de quedarse sin dinero. He ahorrado desde los 20. Me dijo, pero nunca siento que es suficiente. Vivía con austeridad extrema, sin permitirse pequeños placeres, sin viajar, sin disfrutar lo que había construido. Y mientras hablábamos, descubrí una verdad que también viven muchos en Latinoamérica, en Estados Unidos. En Europa, no es la falta de dinero lo que angustia, es la falta de paz interna. El Buda enseñó una frase luminosa: quien sabe contentarse es verdaderamente rico. Y no se refiere a conformarse ni a renunciar a mejorar la vida, sino a comprender que la verdadera seguridad no nace del dinero acumulado, sino de la relación que tenemos con él y con nuestras expectativas, porque hay personas con poco que viven en paz, y personas con mucho que viven en angustia constante.
La psicología moderna dice que la mente humana se acostumbra rápidamente a cualquier nivel de ingresos, pero la sensación de inseguridad permanece si no se trabaja desde dentro. El temor financiero, incluso cuando los números dicen que todo está bien, puede convertirse en un fantasma que nos persigue. ¿Por qué? Porque no es matemático, es emocional. Es la sensación de no tener control, es el miedo a depender, es la pérdida del rol de proveedor que muchos han llevado durante décadas, es el dolor silencioso de sentir que se acerca una etapa desconocida. Ramón, después de un largo silencio, me dijo algo que me tocó profundamente. Me cuesta disfrutar porque siempre espero lo peor. Y ahí entendí que su verdadero problema no era el dinero, era la ausencia de confianza. Confianza en la vida, confianza en sí mismo, confianza en que el futuro no llegaría necesariamente como un enemigo. Quiero compartir contigo una práctica budista muy poderosa, la meditación del suficiente. Es simple, pero transforma la percepción de la carencia. Siéntate en silencio. Respira hondo y repite suavemente, en este momento, tengo suficiente. En este momento, soy suficiente. No se trata de mentirte, sino de entrenar tu mente para ver con claridad. La mayoría de nuestras preocupaciones se construyen sobre escenarios imaginarios, no reales. Y el 90% de los miedos financieros nunca llegan a materializarse. En muchas culturas hispanas existe una presión emocional muy fuerte sobre el concepto de proveer. Se espera que una madre o un padre lo tenga todo bajo control, que no falte nada, que siempre haya un plan, que nunca se equivoquen. Pero después de los 50, cuando el cuerpo cambia, cuando los ingresos se transforman, cuando se acerca la jubilación, es normal que aparezca cierta vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad no es un defecto, es humana, es real, es parte del ciclo natural de la vida. Permíteme decirte algo, con mucha compasión, no tienes que saberlo todo, no tienes que controlarlo todo, no tienes que resolverlo todo tú solo. La vida no funciona por perfección matemática, funciona por equilibrio, por flujo, por adaptación, por sabiduría. Quiero invitarte a un pequeño ejercicio práctico de liberación emocional. Toma una hoja en blanco y escribe 3 columnas. En la primera, lo que realmente necesitas: comida, hogar, salud, afecto. En la segunda, lo que te gustaría, pero no es imprescindible. En la tercera, lo que crees que necesitas, pero en realidad proviene del miedo. Cuando termines, observa la tercera columna. Ahí viven la ansiedad, la presión social, el ego, la comparación, la idea de que vales por lo que tienes. Y cuando ves esa columna con claridad, algo se afloja en el pecho, porque descubres que la mayor parte del sufrimiento no viene de la carencia, sino de la ilusión de carencia. Recuerda esto: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes soltar sin perder tu paz. Y la sensación de suficiente no nace del bolsillo, nace del corazón. En Turquía, o México, en Colombia, en España, en Argentina, he visto una verdad repetirse una y otra vez. Las personas que viven con gratitud diaria, por pequeña que sea, tienen más paz que quienes viven contando lo que falta. La gratitud no elimina los problemas financieros, pero elimina el miedo que los rodea. Porque la gratitud te devuelve al presente, y en el presente, casi siempre, estás bien. Respira hondo. Mira a tu alrededor. Reconoce lo que ya tienes: tu cuerpo, tu vida, tu historia, tu techo, tus seres queridos.
tu experiencia, tu resiliencia, eso también es riqueza. Riqueza que nadie puede quitarte. Y ahora que has comenzado a soltar el miedo al futuro, quiero acompañarte hacia otro peso que suele acumularse con los años, las heridas emocionales no sanadas, las ofensas guardadas, los resentimientos antiguos que aún viven dentro de ti y que, si no se liberan, pueden envenenar tu paz más profundamente que cualquier preocupación material. Hay heridas que no matan el cuerpo, pero que desgastan el alma. Heridas antiguas, silenciosas, que llevamos cargando desde hace años, a veces desde hace décadas. Palabras que nos dijeron, decisiones injustas, traiciones, abandonos, silencios que dolieron más que un grito. Después de los 50, cuando el tiempo empieza a hacerse más sagrado, estas heridas regresan con más fuerza, no porque queremos recordarlas, sino porque la vida nos pide, con suavidad o con dolor, que las sanemos al fin. Quizás tú también tengas una herida así. Tal vez alguien de la familia con quien ya no hablas, tal vez un amor que te rompió cuando aún eras vulnerable, tal vez un hermano que nunca te entendió, o un padre que jamás supo cómo amarte, tal vez un hijo que se alejó sin explicación, o un amigo que desapareció en el momento en que más lo necesitabas. Estas heridas no necesitan permiso para aparecer. A veces vuelven cuando escuchas una canción, otras cuando pasas por un lugar familiar, otras cuando ves a alguien de la misma edad que aquella persona, y entonces sientes ese pequeño nudo en el estómago, ese recordatorio sutil de que algo dentro de ti sigue sin estar en paz. No eres débil pour sentir eso. Eres humano. Recuerdo a dos hermanos españoles de Valladolid, que no se hablaban desde hacía 10 años. La razón había perdido sentido con el tiempo, pero ninguno cedía. El orgullo se había endurecido en ambos, creando un muro que les prohibía acercarse. Cuando conversé con uno de ellos, Javier, me dijo, no sé quién empezó, pero ya no sé cómo terminarlo. Esa frase, ya no sé cómo terminarlo, es una prisión emocional en la que viven muchas personas maduras. Saben que la distancia duele, saben que la herida pesa, pero no saben cómo romper el silencio sin sentir que pierden algo. El Buda enseñó, el odio nunca cesa mediante el odio. El odio cesa mediante el amor. Es una frase conocida, pero profundamente desafiante, porque cuando alguien nos hiere, lo último que queremos es responder con amor. Queremos justicia, queremos que el otro sienta lo que sentimos, queremos que reconozca el daño, pero la realidad es que el rencor no castiga al otro, nos castiga a nosotros. La psicología confirma que la ira sostenida, la que se guarda durante años, afecta directamente al corazón, al sistema inmune, al sueño, al estado de ánimo. El resentimiento no es un sentimiento, es un veneno. Y cuando lo bebemos día tras día, nos desgasta la vida sin que nos demos cuenta. Quiero decirte algo con mucha suavidad. El perdón no es justificar lo que te hicieron. No es minimizarlos. No es reconciliarte necesariamente. El perdón tiene un único propósito: liberarte. Liberarte de la cadena emocional que te ata a quien te hizo daño. Liberarte del peso de recordar siempre lo mismo. Liberarte del nudo en la garganta. Liberarte de cargar con una historia que ya no quieres seguir repitiendo, porque mientras no perdonas, sigues viviendo en la escena del dolor, sigues atrapado en el mismo momento, sigues escuchando la misma frase, sigues sangrando por la misma herida. Perdonar no significa abrir la puerta a quien te dañó. Significa cerrar la puerta dentro de ti misma, donde todavía le permites entrar. Quiero proponerte un ejercicio
muy sencillo, pero profundamente sanador. Imagina que estás sentado en silencio. Delante de ti está la persona que te hirió, no la versión que tú recuerdas con rabia, sino la versión humana, alguien con limitaciones, miedos, heridas, ignorancia. Observa su rostro, observa su vulnerabilidad. Ahora, respira y repite en silencio. Lo que me hiciste dolió. Ese dolor fue real. Pero ya no quiero vivir atado a él. Elijo soltar, elijo paz. No necesitas sentirlo al principio. El acto de pronunciarlo ya abre una grieta en la muralla del resentimiento. Pequeña, ínfima, pero suficiente para que la luz entre. Muchos dicen, perdonaré cuando la otra persona cambie. Pero esa espera puede durar una vida entera. Y la vida, a esta edad, ya no puede gastarse esperando que otros despierten. El perdón es un acto de amor propio, un regalo que te haces a ti, no al otro. En la cultura hispana, especialmente en España y Latinoamérica, existen heridas familiares que se transmiten por generaciones, madres y hijas que no se hablan, padres y hijos distantes, hermanos enfrentados por orgullo antiguo, abuelos que arrastran viejas historias. En estas culturas donde la familia es sagrada, duele aún más cuando un vínculo se rompe. Pero justamente por eso, sanar estas heridas también trae una paz enorme, casi sagrada, casi redentora. Y escucha esto con mucha empatía, el perdón puede ser silencioso. Puede ocurrir sin llamadas, sin abrazos, sin reconciliación. Puede ocurrir dentro de ti. Y eso ya es suficiente. No necesitas volver a como era antes. Solo necesitas soltar la espina que sigues clavando en tu propio corazón. A veces, cuando explico esto, la gente me pregunta, ¿y si me vuelven a lastimar? La respuesta es clara. Perdonar no es desprotegerse. Puedes perdonar y poner límites. Puedes perdonar y alejarte. Puedes perdonar y nunca volver a ver a esa persona. El perdón sana tu corazón. El límite protege tu vida. Quiero darte una imagen para tu corazón. Imagina que estás en una plaza tranquila, quizás en Sevilla, Santiago o Buenos Aires. Hay una fuente. Te acercas y en tus manos llevas una piedra que simboliza tu rencor. La has cargado tanto tiempo que ya forma parte de ti, pero hoy decides soltarla. La dejas caer dentro del agua, el sonido es suave, un pequeño plop, y las ondas se expanden. Así se siente el perdón, no un estallido, sino un alivio silencioso. Respira, escucha tu corazón latir. Él sabe que ha llegado el momento, porque nadie debería entrar en la última etapa de su vida cargando resentimientos antiguos. La vida es demasiado corta, demasiado frágil y demasiado sagrada para vivirla con el corazón endurecido, y ahora que tu alma empieza a soltar estas piedras antiguas, estas espinas silenciosas, quiero guiarte hacia el cierre del camino, hacia la síntesis de todo lo aprendido, hacia la paz que se construye cuando uno, finalmente, decide vivir. Ligero, llegamos al final de este viaje. Un viaje que no comenzó en estas palabras, sino mucho antes. En los silencios acumulados dentro de tu corazón, durante estas reflexiones hemos tocado miedos, heridas, expectativas, recuerdos y deseos que quizá llevaban años esperando salir a la luz. Y ahora, al llegar aquí, quiero que te tomes un instante para sentir todo lo que has liberado. No desde la mente, desde el cuerpo, desde la respiración,
Desde ese espacio suave dentro del pecho, donde nacen la calma y la verdad, a los 50, a los 60, incluso a los 70, la vida nos regala algo que cuando éramos jóvenes no sabíamos apreciar: claridad. La claridad de ver lo que importa y lo que ya no merece energía. La claridad de comprender que no vinimos a este mundo a sufrir eternamente. La claridad de sentir que todavía queda camino. Sí, pero un camino distinto, más íntimo, más consciente, más honesto. Tú has caminado por muchas tormentas, has atravesado pérdidas, has sostenido más de lo que deberías, has amado hasta desgastarte, has perdonado sin ser reconocido, has cargado culpas que no eran tuyas, has tenido miedo del futuro y nostalgia del pasado. Y aún así, sigues aquí, respirando, escuchando, buscando, despertando. Eso es valentía espiritual. Eso es mérito. Eso es sabiduría en estado puro. Y por eso, ahora, al cerrar este recorrido, quiero que honres tu historia, que reconozcas tu fuerza, que te inclines con cariño ante todas las versiones anteriores de ti, incluso las que se equivocaron. Porque cada error te trajo aquí, cada lágrima te abrió una puerta, cada pérdida te enseñó a soltar, cada amanecer te dio una nueva oportunidad de comenzar. El Buda enseñó que la verdadera libertad no llega acumulando más cosas, sino soltando lo que no necesitamos. Soltar miedos, soltar expectativas, soltar resentimientos, soltar comparaciones, soltar prisas, soltar a la gente que nos hiere, soltar el ego que nos aprieta el pecho, soltar ese viejo guión que nos decía que debemos ser fuertes todo el tiempo. Cuando sueltas, no pierdes. Cuando sueltas, te recuperas, te devuelve a ti mismo. Vuelves a casa. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si, a partir de hoy, caminaras más ligero, sin cargar culpas antiguas, sin mendigar afecto, sin luchar batallas que ya no te corresponden, sin compararte, sin miedo al futuro, sin rencores dormidos, sin correr detrás de expectativas ajenas. ¿Cómo sería la vida si te permitieras existir simplemente como eres, con tu historia, con tus sombras, con tus cicatrices, con tu belleza madura, con tu sabiduría ganada a pulso? Sería una vida más suave, más verdadera, más tuya. Quiero dejarte una reflexión para tu corazón. Después de los 50, no se trata de añadir más años a la vida, sino de añadir más vida a los años. Respira. Siente cómo el aire entra. Siente cómo el cuerpo se afloja. Siente la presencia que te acompaña. Aquí y ahora, y en este instante de quietud, quiero que juntos realicemos una pequeña práctica de cierre. Una práctica antigua, sencilla, llena de belleza, la dedicación de méritos. Lo que en las tradiciones budistas llamamos Hoi Hung, consiste en tomar la energía de todo lo que has comprendido, liberado y sanado, y ofrecerla al bien. Así que, cierra los ojos por un momento, respira profundamente y repite conmigo, en silencio o en voz baja: que la paz nacida en mí hoy llegue a todos los seres, que cada comprensión se convierta en luz para quienes caminan en oscuridad, que todo sufrimiento que he soltado se transforme en compasión, que el mérito de este momento traiga alivio a quienes lo necesiten, que yo viva con un corazón libre, suave y despierto, que pueda caminar con alegría el resto de mis días,
Permite que estas palabras se expandan dentro de ti. Déjalas asentarse como una brisa tibia sobre una tarde tranquila en Granada, Lisboa, Buenos Aires o Estambul. Esta es tu bendición. Esta es tu semilla. Este es tu nuevo comienzo. One IT. Antes de despedirnos, quiero decirte algo desde lo más profundo. No estás solo en tu camino. No estás perdido. No estás tarde para nada. Tu vida aún está llena de belleza posible, de encuentros, de aprendizajes, de paz, de amor. Eres digno de felicidad. Eres digno de descanso. Eres digno de comenzar de nuevo. Si estas palabras han tocado tu corazón, si te han dado consuelo, claridad o fuerza, te invito con mucha suavidad a dejar tu reflexión en los comentarios, a compartir este mensaje con alguien que lo necesite, o a suscribirte para que sigamos caminando juntos este sendero de conciencia, sabiduría y calma. Cada gesto pequeño es una semilla, y cada semilla, cuando se riega con compasión, puede convertirse en luz para muchos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por abrir tu corazón. Que estés en paz. Que estés protegido. Que seas profundamente feliz. Buddha Namo Amitabha.